Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 21, versículo del 28 al 32. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Bueno, lo que acabamos de leer es el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, en sus versículos 28 al 32. Y necesariamente tenemos que hacer un poquito de contexto para que se pueda entender esta parábola que acabamos de leer. Vemos que desde el capítulo 21, Mateo nos cuenta que Jesús entra a Jerusalén y se manifiesta como Mesías a través de gestos simbólicos. Esta manifestación molesta muchísimo a las autoridades judías, quienes lo reciben con recelos, con sospechas, rechazo. Además le cuestionan su autoridad, los fariseos no lo quieren, etc. Si bien vemos que también que entra a Jerusalén recibiendo una calurosa acogida de un grupo de gente, y esa gente se preguntaba que quién era, y se respondían que era el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, y que bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Se estaba generando a la vez un abierto enfrentamiento con las autoridades judías que iba a terminar en un rechazo frontal. Jesús entonces deja esas instrucciones que venía dando a sus discípulos en el camino y ve necesario explicarles a sus seguidores el porqué de estas actitudes que tienen las autoridades judías frente a él y al mensaje que traía. Este rechazo inicial se va haciendo cada vez más concreto y va a tener, obviamente, consecuencias más graves. Entonces, para que entendieran mejor el significado de ese rechazo, Jesús recurre a 3 parábolas que se las va a contar oportunamente. Una de ellas es la que acabamos de decir, que es la de los 2 hijos que el padre envía a trabajar a la viña. Después la otra, más adelante, es la de los viñadores que no dan los frutos a su tiempo. Después está la otra, los invitados a la boda que no quieren asistir. En fin, Jesús les habla en parábolas. Pero entonces, ¿qué es entonces esa parábola? La parábola viene de la palabra griega parabolé, que significa comparar. Jesús descubre esta forma sencilla de expresarse en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras que él las tenía a diario, y las pone en práctica. Entonces, apelando a lo cotidiano de la gente, a lo familiar de la gente, sus trabajos, sus sembrados, sus cosechas, los miembros de una familia, padre, hijos, hermanos, creaba un relato que necesariamente los hacía ver lo que estaba pasando en la comunidad. Además, para que pudieran entender la buena noticia que venía a anunciarles. Jesús, vemos entonces que era un narrador increíble, con una gran creatividad, con un lenguaje simple, lleno de colorido, de cosas cotidianas,
cautivaba a la gente permitiéndoles reflexionar sobre su mensaje. Debemos pensar que la mayoría de sus seguidores no eran de la élite, ni eran intelectuales, sino que era gente analfabeta. Eran campesinos de Galilea. Para ellos iban dirigidas las parábolas, para que entendieran mejor algo complejo y difícil como era el reino de los cielos que él venía anunciando, que además él lo hacía en todas las oportunidades que se le presentaban, cuando compartía la mesa con justos y pecadores, en las calles, en las plazas, en los mercados. Esta forma de informarles y de llegar a ellos les ayudaba a abrir su mente hacia la lógica de Dios, que es amor, perdón sin límites, gratuidad y alegría de vida. Eso era el reino de los cielos que les estaba anunciando y que quería que ellos entendieran. Además, y lo más importante, con estos simples relatos Jesús rompía las enseñanzas oficiales del templo, tan rigurosas, tan mm, unidas a la ley, contradecía su doctrina e instaba a arriesgar la vida para cambiar. Por supuesto, los jefes de los sacerdotes y los fariseos entendían perfectamente qué se refería a ellos cuando les contaba estas parábolas. Entonces, este es el caso de la parábola que acabamos de leer. Jesús entonces les presenta, es un relato cotidiano, un grupo familiar, un padre que tenía 2 hijos, a los cuales le va a pedir que vayan a trabajar a la viña. Le pide al primero de sus hijos que vaya a la viña y éste le responde que no va a ir, pero luego medita y se arrepiente y va. Después se acerca al otro hijo, le pide lo mismo y le responde que sí va a ir, pero en definitiva no va, no le obedece. Entonces Jesús, con este pequeño relato, esta parábola, los impulsa a comparar lo que sucede en una familia con lo que estaba sucediendo en la comunidad entre las autoridades judías y el resto de la gente. Las autoridades judías estarían representadas por el hijo que promete obediencia, el que dice que va a ir y después no va porque nada hace, lo cual indica un contraste polémico. Se quedaban con el cumplimiento riguroso de la ley y no eran misericordias. En cambio, el otro hijo que primero dijo que no, luego se arrepintió y obedeció al pedido de su padre, lo comparan a los publicanos y meretrices, considerados pecadores y que luego se arrepintieron. El objetivo en realidad era poner en evidencia, para que ellos se dieran cuenta, cuál era la verdadera fe y la verdadera obediencia para ser sus seguidores. El mensaje era claro: los que hacen penitencia y se arriesgan son los que van a entrar al reino de los cielos. En fin, vemos que Mateo presenta a los discípulos entre luces y sombras, porque así es la vida, así somos los cristianos también. A ellos les tiene que anunciar con palabras muy simples el reino de los cielos, y lo hace, como dijimos, con parábolas. Ese concepto clave de su eclesiología es ser cristiano, es ser discípulo de Jesús. Es aquel que cultiva su fe en un continuo aprendizaje y se arrepiente con humildad de sus pecados para ser cada día más digno. Entonces, para nosotros, ser discípulos consiste, pues, ante todo, establecer con Jesús una relación semejante a la que tuvieron en el grupo de sus seguidores. Reconocerlo como Hijo de Dios, manifestado en sus signos portentosos, y aceptar sus enseñanzas, que las fue dejando en simples parábolas, como norma de comportamiento. Desde nuestra realidad histórica, digamos, en algunos aspectos parecidas y en otras diferentes a la época que escriben los evangelios, estamos llamados a seguir proclamando en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, la
la radicalidad del mensaje de Jesús. Y para ello nos seguimos preparando, sintiendo que Jesús está a nuestro lado, acompañándonos y guiándonos amorosamente para que podamos llevar su mensaje hasta los confines de la tierra, como dice el Evangelio. Y también tengamos en cuenta esto que dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Dice, buscamos y encontramos a Dios a tientas, aunque en realidad no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues con Él vivimos, con Él nos movemos y con Él existimos. Pensemos entonces que en este camino que todos recorremos a tientas, lo que nos da luz y nos orienta a los cristianos es conocer y despertar en nosotros la experiencia de Dios vivida por Jesús. Y en el momento que nuestras fuerzas aflojen, nos preguntemos, ¿qué cosas o actitudes humanas nos dificultan el seguimiento de Jesús? ¿O qué nos pediría Jesús frente a ello? Y seguramente tendremos la respuesta. Que pasen un bendecido día, queridos hermanos.